Bien, estamos con Damián Franco, sí, licenciado en Seguridad Ciudadana, especialista en crimen organizado transnacional y comisario retirado de la Policía Federal. Para seguir andando en los conceptos que hablamos con él al principio en la entrevista, en este caso vamos a hacerlo en un formato de columna mucho más extendido y abordando conceptos también relacionados a los que hablamos con Gonzalo García, sí, la semana pasada, con respecto a ciberdelito en Ecuador, en la región, cómo impacta en Argentina también. Y a lo que también charlamos junto a Sandra Lazo, ministra de Defensa de Uruguay, pero no quiero hacerlo sin antes presentarlo. ¿Cómo estás, Damián? Acá Ezequiel del Pino Yamlet te saluda. Ezequiel, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes también. Espero andes bien y bueno, contento de compartir y de sumar algún grano en esta temática de la seguridad con todos los oyentes y la sociedad en sí. Genial, bueno, esto de sumar grano sociedad lo lleva un poco a historia, que va a ser la primera pregunta, el disparador, digo, con respecto a políticas públicas en la entrevista que tuvimos al principio, cuando también lo relacionamos con el Comando Vermelo y con esto de Rosario, los problemas que habían de planificación, digo, ¿qué pensás al respecto? Digo, sobre todo teniendo en cuenta la historia de la Argentina, esto de construir y destruir cada cierta cantidad de años, periodos que no terminan de ayudar a que todo esto se sostenga. Bueno, mira, es muy interesante la pregunta que estás haciendo ese porque lo que es políticas públicas son proyectos a largo tiempo, ¿sí? Y parece que está dentro de nuestra idiosincrasia social, política e histórica de no continuar los proyectos que continúa quizás un espacio y después quizás cambia de color político y no se continúan esas políticas públicas. Ya sea en gobiernos anteriores se pronunció mucho el tema de políticas de género y se ve a las claras que ahora quizás se tratan de desalentar ese tipo de políticas. Haya errores o no, entiendo que no habría que desalentar este tipo de políticas. Sí, quizás solucionar, si hubo errores, solucionar esos errores, pero tener una continuidad. ¿Por qué? Porque toda política pública trabaja sobre normas, sobre costumbres, sobre usos, y eso la sociedad, cuando uno trata de implementar una política pública, trabaja sobre esos usos y costumbres sociales. Y si se empieza a trabajar y se empieza digamos, a brindar energía sobre eso a nivel político, está bueno que haya una continuidad. Pero ¿qué pasa? El tema de las políticas públicas, yo toco Argentina porque es donde vivimos, ¿no? Pero es genérico y global a la región. Está bueno y me interesaría citar algunos autores para que quien esté escuchando esto, si le interesa, vaya y los lea y se interese, más que nada, en la propuesta de sociólogos contemporáneos, ¿no? Como ser, por ejemplo, Robert Castel, si bien ya falleció este señor, un señor francés, que te habla de las incertidumbres y los riesgos en la sociedad. Tenemos a David Garland, es escocés, que también te habla sobre los castigos en la sociedad moderna. Y acá en Argentina lo tenemos a Gabriel Kessler, que te habla de la sensación de inseguridad. Estoy tocando estos puntos, ¿por qué? Porque cuando alguien quiere hacer una política pública o un estamento gubernamental necesita hacer una política pública, necesitamos entender el porqué de una realidad. ¿Sí? ¿Y cuál es la realidad actual acá en Argentina? Entonces, entendiendo desde una base lo que plantean gente que estudió sobre la temática a nivel sociológico, está muy bueno poder entender cómo estamos en el presente. Y para saber cómo estamos en el presente, necesitamos entender ese pasado. Entonces, en conjunto, estos autores que mencioné, te hablan de digamos, de una mutación social o un cambio social a lo largo del tiempo. Estamos hablando desde que el ser humano necesitó unirse en comunidad, ¿no es cierto? Pero ellos te Sí. plantean una sociedad premoderna, ¿sí? Donde la sociedad tenía un planteamiento, una forma, donde prevalecía un ser, digamos, como ser el señor feudal o el rey, donde esa sociedad, donde
la persona que nacía siendo hijo de un herrero iba a terminar siendo herrero, ya estaba con un formato y ese señor feudal era el que impartía las normas en ese momento. Por supuesto, había una gran presencia del credo religioso de ese lugar, ¿no? Que también intercedía en todo esto. Es muy interesante también, bueno, vamos a citarlo también a Foucault, en Vigilar y Castigar, en su primer parte, sobre, cuando habla sobre el suplicio, ¿no? Sí, Estamos en esa época. Después, bueno, con el transcurrir del tiempo entra la era industrial, o sea, la revolución industrial, donde ya el formato social cambia, donde el Estado empieza a participar en forma de Estado, donde el trabajo es asalariado, donde la costumbre tradicional de ese momento era, bueno, el trabajo, estos trabajos, ya viniendo más acá, ese trabajo es el tradicional que nosotros tenemos presente por nuestros padres o abuelos, de trabajar 30, 40 años en un lugar, jubilarse, y el Estado te protege de los distintos tipos de incertidumbres por medio de acciones sociales, ¿no? De cuidarte en lo que es salud, de lo que es la educación, la seguridad, este, habiendo un productivismo real en esa situación. ¿Qué pasa? Luego también estos autores te plantean, y acá yo te agrego también, sí, ya viniéndonos ya en la década del 70-80, la introducción del uso de las tecnologías. ¿Qué es lo que hacen las tecnologías? Es hacer un aceleramiento, una aceleración de toda esta situación, hace generar una fluidez, ¿no? En este tipo de acciones, y ya cambia el sentido de lo que es el trabajo, de lo que es la seguridad y la participación del Estado en sí. Ellos le llaman generalmente la modernidad tardía en esta situación, donde el Estado ya delega quizás o por fallas distintos tipos de situaciones de asistencia, ya se repliega, ¿no? Y la sociedad empieza a cambiar en la visión hacia el Estado también. Entonces, acá no tenemos que estar ajenos a lo que es seguridad, ¿no? O sea, sí. el Estado protector que te brinda la seguridad, uno tenía un formato tradicional donde la seguridad estaba vista desde el Estado, Poder Judicial, Poder Legislativo y el brazo que ejecuta el cumplimiento de hacer cumplir esas normas, que era o es la fuerza de seguridad. Uno visualmente tiene eso como estructura de seguridad. Con este tema de modernidad tardía, pasan a un último estado que se llama una sociedad de riesgo. ¿Qué es esta sociedad de riesgo? Es lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? Donde tenés una visión distinta por parte de la juventud actual, ¿no? Uno todavía viene con la cola de un trabajo firme, seguro, a largo plazo, con una jubilación, donde la sociedad actual lo ve de otra manera. Trabajos, y estamos hablando de la gente que tiene posibilidad de trabajar, ¿no? Que tiene posibilidad de acceso a una universidad. Esto también trae la diferencia social donde quedan muchas personas relegadas a nivel social y fuera del sistema actual, ¿no? Que es un sistema, digamos, crudo en el tema de la asistencia hacia las personas que están en situación vulnerable por parte del Estado. Pero esto no solamente pasa en Argentina, sino a nivel global está pasando. Entonces, llegamos a esta sociedad de riesgo donde la persona actual ya no piensa en un trabajo a 30 años, piensa por más preparado que esté, piensa en trabajos, digamos, cortos, y ir pasando de un trabajo al otro, este, sin esa mentalidad que teníamos nosotros de perdurar y terminar. Eso, de esa misma manera, desde el Estado, desde las organizaciones que se ocupan de la seguridad, tienen que también estar atentas y estar, digamos, ayornadas a este cambio social. ¿Por qué? Porque ahí entiendo, después de toda esta introducción y citando a Castell, a Garland, a Kessler, entendemos que
si nosotros no entendemos el estado actual de la sociedad, cómo trabaja, cómo se ocupa y cuáles son las prioridades de esa sociedad, no vamos a poder hacer una política pública seria. ¿Y por qué? Porque una política pública que se pueda aplicar quizás en un lugar específico, te nombro cualquier lugar. Yo soy nacido en José Cepaz, nací en José Paz, me crié en Los Polvorines, antiguo partido de General Sarmiento. Si quiero aplicar una política pública en Los Polvorines, por ejemplo, actual Sí, Malvinas, Argentina, tengo que entender cuáles son las prioridades de ese lugar, cuáles son los problemas de ese lugar, y no van a ser los mismos que quizás en Paraná, Entre Ríos. Entonces, una política pública que se aplica en un lugar no se puede aplicar en toda la región. Con esto, ¿a qué voy? A que tenemos que entender la necesidad de la participación de la sociedad para generar las nuevas políticas públicas. Entonces, en ese viejo esquema que te nombré, que digamos un paradigma rígido de Estado, policía, poder judicial, poder legislativo, tenemos que incorporar distintos estamentos que actualmente son parte de esta realidad. Se trata de hacer, uno está consciente de que hay lugares que se trata de aplicar, pero sí, eso, la participación de ONGs, la participación de comedores locales que atienden a los chicos que están en una situación vulnerable, escuchar eso y entender qué es lo que nos dicen, cuáles son las necesidades reales de ese lugar para poder aplicar una política pública en seguridad relacionada también a las necesidades. Ahí va a tener que participar también la parte de salud, la parte de educación, la parte de deportes del lugar. Entonces entiendo que lo lógico en una política pública es hacer hincapié en esto, en participar de esto y que sea a largo plazo. El tema es poder hacer entender a nuestros decisores políticos de que respeten lo que se hizo en un momento y se continúe. Eso es esencial y vital para poder trabajar en la materia de seguridad como en cualquier otra materia, ¿no es cierto? sí, Entonces, por eso te quería hacer esta introducción sí, nombrando a estos autores. Hay otros autores también que hablan sobre el tema, pero está muy bueno, este, porque ellos tocan puntualmente lo que es el sentimiento de la inseguridad o la percepción de inseguridad, que en su momento se habló, se malinterpretó por algunos actores políticos y sí, no se explicó, y no se explicó tampoco. Entonces, si vos tenés a una persona que recién la robaron y le hablas de sensación, y vas a tener un reproche muy fuerte muy porque no grande. es el lugar ni la forma. Pero sí está bueno que quien tenga que decidir para hacer una política pública entienda lo que es la sensación de inseguridad, que no es la misma del ciudadano, como yo he vivido y me he criado en los polvorines, que la sensación que puede tener el ciudadano que viva en otro lugar, ¿sí? Porque Sí. las realidades son totalmente diferentes. Por eso está bueno citar a quienes escribieron libros de esto, se explayaron para al que le interese pueda indagar sobre el tema. Más que nada sobre el señor Gabriel Kessler, que es argentino, es una persona muy interesante para leer. Ok, yo anoté varias palabras mientras ibas diciendo todo esto, más allá de políticas públicas, digo, sociología, castigos, sensación, entender el pasado, religión, cambio de visión, estado y demás, Mm. y me lleva a una pregunta que casi que diría que es de cajón, y es esto de esta sensación de inseguridad, digo, si se resuelve con más policías o con más educación también y generando confianza en parte de los ciudadanos con respecto también a una política pública también que tiene Uruguay con el hecho de dejar ir a distintos lugares militares para conocer su historia. Digo, así como en Argentina tenemos la Exesma para concientizar, Ujú. digo, ¿crees que esa sensación de inseguridad se puede resolver generando conciencia justamente en las personas o con más policías alcanza y con más políticas públicas? No, no, son cosas muy diferentes. La sensación de inseguridad abarca, a ver, te lo gráfico, te lo Sí, ejemplifico.
No es lo mismo una persona que vive en un barrio, digamos, vulnerable, en un barrio marginal, donde está conviviendo quizás con algunas personas que viven en el mundo marginal. O sea, quien vive en un barrio, digamos, vulnerable, no es marginal, sino que quizás viva con personas que sí están al margen de la ley, digamos. Sí, Este ciudadano que vive en ese barrio va a tener una sensación respecto a la inseguridad muy distinta a aquel que vive en un barrio que, digamos, en un barrio residencial, donde no convive quizás con la persona que está al margen de la ley. Estamos hablando de las situaciones tradicionales, ¿no? De urbana, del robo, ¿no? De eso, de eso. Porque vos me vas a decir, sí, en un lugar residencial va a haber gente que comete otros tipos de delitos y que conviven ahí, sí, seguro. ¿Me entendés? Pero la sensación de Doña Rosa que vive en un barrio residencial, si ve a un vecino, a una persona que no es del lugar, va a tener una que no es del lugar y con ciertas características, quizás, si no quiero entrar en estigmatizar a alguien, pero va a sentir una sensación muy distinta a quien convive en ese lugar, en ese barrio, con ese mismo, con esa misma persona que está al margen de la ley. Entonces, a eso lo referimos con lo que es sensación de inseguridad. sí. Ahora vos me planteás el tema de, a ver, si es más necesario, es necesaria más policía y la confianza de la sociedad para con la policía. Entramos de nuevo en las fórmulas tradicionales de seguridad, ¿sí? Con más policías en la calle, uno piensa que va a estar más seguro. Vos con más domos, más cámaras en las esquinas, también pensás que estás seguro. Sí. Bueno, ¿verdaderamente sentís que estás seguro? Ahí está la pregunta. Y nos vamos, y con eso te llevo, si querés, al panóptico de Foucault, que te plantea la situación del panóptico dentro de Sí, un centro carcelario, donde en teoría desde el centro de ese centro, que es un círculo, desde el centro está el sector de vigilancia, que tiene observación de 360 grados sobre los reclusos, pero no se puede ver hacia adentro. O sea, el recluso piensa que lo están mirando 24/7 y quizás no lo están mirando, pero la sensación del recluso es que sí lo están mirando. Bueno, eso te lo traslado groseramente a la actualidad. sí, Vos ves en cada esquina un montón de domos, cámaras, y inconscientemente te sentís más seguro, pero en realidad, ¿estás seguro? Bueno, eso pasa muchas veces con la presencia del policía en la calle. O sea, vos decís, más policías en la calle. Sí, el tema es qué actitud tiene que tener el funcionario policial en esa calle. sí, O sea, generalmente, y yo ya te digo, hablo en forma global y no puntual sobre el actuar policial. Pero yo cuando entré a la policía y trabajaba en comisaría, teníamos, bueno, quien cubría una vigilancia en las cuadras, bueno, se le enseñaba y se le explicaba o se le inculcaba que tenía 100 metros en cruz, o sea, cubría 400 metros, hablaba con los vecinos, con el kiosquero, con el comerciante, que es lo que vulgarmente le dicen el vigilante de barrio, que era sí, conocido por todos, cuando ya accedimos a la telefonía celular, le dejaba el teléfono a cada comerciante. Y bueno, ahí yo entiendo que había confianza o hay confianza sobre ese policía porque tiene una actitud de servicio muy proactiva hacia el ciudadano. Entonces, en la confianza del servidor público depende mucho también de la actitud y de esa actitud que tiene hacia la ciudadanía. ¿Entendés? No es lo sí, mismo ese policía que te digo, que habla con los comerciantes, que conoce a todos, que sabe los horarios de entrada. Viene una familia, va a entrar el auto y se va hasta la puerta del garaje y espera a que entre el auto, saluda. Ah, eso a vos te hace sentir, y ya lo conoces a ese policía, y sabés que es el vigilante de la cuadra o el policía de la cuadra. Ahora, si hay una persona con ese mismo uniforme que tiene una actitud, digamos, de
no exponerse, no hablar, estar en un lugar y no va a generar quizás la misma confianza que ese otro. Entonces, es muy, a ver, ¿cómo te puedo decir? Subjetivo el tema, acorde a cómo la policía actúa, ¿entendés? Y Sí. después, no sé si esto era lo que vos me estabas preguntando o querés ampliar sobre tu pregunta para poderte desarrollar. No, es que yo quiero, justamente con esto de la pregunta que te hice, es pensando en ampliar el concepto de que tenemos nosotros, o que por lo menos en este último tiempo se estuvo desarrollando no solo en medios de comunicación, digo, sino en plataformas como X, como Instagram, YouTube, Facebook, con respecto a esto de la policía en el barrio, la confianza que hay justamente, quiénes tienen que accionar con respecto a todo esto que está pasando. Mira, la policía, ten en cuenta esto, mira, yo voy a irme y no quiero aburrirte con la historia, pero No, cuando yo no, entro para mí después, todo lo que digas va a ser pero más que nada interesante. la historia, sino a mí, y no me quiero autorreferenciar, pero cuando entré a la escuela de Sí, cadetes, toda ahora se llama nuevamente Ramón Lorenzo Falcón, el primer día de clases en historia policial teníamos un profesor, se sentó, se presentó, nos conoció a todos, y lo primero que dijo es esto. La Policía Federal, tengan en cuenta esto y ya grábenselo en la mente. La Policía Federal es la policía del gobierno de turno. Y es algo que nos quedó marcado, pero marcado a fuego. Entonces vos, todo accionar policial que tenga va a ser en base a las directivas políticas que tenga, ¿sí? Eh, Tuvimos un largo estadio de un gobierno con una impronta, ¿sí? De donde tuvo un presidente, después tuvo la esposa, sí, donde esa misma policía es la policía que está actualmente, bajo las directivas de otro ministerio, de otro gobierno. sí, ¿Entendés? Entonces, la fuerza policial responde al, al orden político que está en ese momento, no se maneja sola. Entonces, si hay una política pública sobre tal, o sea, si hay una política de seguridad de tal manera, policía se va a ajustar a las a directivas esos políticas contextos. que está en ese momento. Después, si cambian y en teoría hay un respaldo legal para hacer eso, y bueno, va a ejecutar acorde a las directivas políticas. Es subordinado al poder político de turno. Entonces, por eso está bueno entender esa estructura, que la policía no se maneja sola, ¿no? Salvo hechos, ¿no? Infraganti delito, eso, bueno, pero después en situaciones más que nada de índole social, de situaciones sociales, ¿no? De manifestaciones y todo eso, o la presencia de la policía en los barrios, son políticas que se crearon, por eso en barrios, digamos, en barrios vulnerables, en su momento, se dispuso crear las policías barriales, ¿no? Para tener Sí, una presencia permanente dentro de los barrios, y esa policía barrial estaba bueno que permanezcan ahí y que no sean cambiados constantemente, porque empezaba a tener ya un entendimiento de lo que pasaba en ese barrio. Conocía las problemáticas de cada vecino. Había muchas situaciones de género, de violencia de género, entonces había digamos, quizás había que estar de consigna en un lugar. Entonces, ese tipo de situaciones lo dispuso un poder político. Estamos, y sigue permaneciendo la política, la policía barrial. Después, si hay excesos o no, ya eso la justicia es la que se va a encargar de determinar, eh, primero la justicia y después también la parte interna de asuntos internos de policía, la parte administrativa, ¿no? Pero más que nada lo que yo te quería hacer ver es esto, desde la anécdota esta del primer día de clase de historia policial, que nos dijeron la policía es la policía del gobierno de turno. Eh, Eso fue lo más gráfico que entendí y después de más de 30 años de servicio, lo sigo repitiendo porque creo que es lo más sano para entender en una policía en democracia cómo trabaja y cómo deja de trabajar, ¿no? y bueno, esto que estás diciendo me dispara una consulta referida a esto de
política de turno, cantidad de años que se están en el poder. Un concepto que tocamos con Gonzalo García era las actualizaciones que tienen que ver con respecto al ciberdelito, y te lo llevo también a Argentina desde tu experiencia. Digo, hoy por hoy la Argentina previene delitos. ¿Qué falta a tu criterio, bajo tu experiencia, para que haya, no sé, menos tráfico de pornografía infantil, menos cuestiones referidas no sé, a deepfakes o cosas relacionadas a eso? Mira, ahí el otro día en la entrevista que le hiciste al señor Gonzalo García Cataña, él lo mencionó. Acá lo más importante es la prevención. La prevención en todos los aspectos, ya sea en una estafa virtual o en el tema de todo lo que es el abuso sexual infantil en línea. Acá abarcamos lo que se conoce como grooming, que es la Sí, captación de un niño por parte de un adulto con fines sexuales en, digamos, en distintos tipos de plataformas. Y también después tenemos lo que es la distribución de imágenes con contenido de abuso sexual infantil, que es la distribución, la venta, la, la comercialización, la tenencia, que puede desprenderse desde una situación de grooming donde, digamos, el abusador le pide imágenes a esa criatura o a sí, ese niño, o una situación intrafamiliar donde este, son captadas las imágenes del propio agresor por parte del mismo o de un tercero y también son distribuidas. ¿Cómo estamos parados aquí en Argentina? Te diría que estamos bien a nivel regional. Somos un país que desde hace tiempo, digamos, estamos trabajando sobre la materia. Como sí, Ecuador ahora es parte del convenio de Budapest, Argentina ya lo es hace un par de años atrás. ok, El convenio de Budapest, ¿qué es lo que hace? Es los países que son parte de ese convenio, que muy bien lo explicó también Gonzalo, digamos, se obligan, ¿sí? A nivel político, y acá volvemos a las estructuras, a nivel político, ministeriales, a sí, aunar criterios en la materia del cibercrimen. O sea, hay esta problemática. Bueno, los países partes, ¿cómo podemos amalgamar nuestra normativa con la del resto de los países para que podamos trabajar en conjunto? O sea, el convenio de Budapest lo que te invita es a eso. Entonces, se trabaja sobre como digamos, un agente encubierto virtual. Bueno, a ver, ¿qué normativas podemos hacer en todos los países como para poder trabajar de la misma forma? ¿Cómo podemos hacer para compartir información segura relacionada a este tipo de, digamos, de delitos entre países? Entonces, estos países generan, y no son las policías, sino son los entes políticos gubernamentales que tienen que, por supuesto, proponer proyectos de ley y con sí, normas amalgamar lo que otro país tiene y este país también. El convenio de Budapest lo que ayuda es a eso, a unir fuerza. ¿Por qué? Porque también lo mencionó Gonzalo, el delito, digamos, el cibercrimen tiene unas características muy importantes. Es inmediato, es anónimo en un principio, ¿no? Hasta que se determine, y es transnacional, no reconoce frontera. Entonces, vos tenés delitos que se cometen de tal país a este o viceversa. Entonces, las fuerzas de seguridad tienen que estar muy a tono para poder trabajar en forma inmediata y en forma conjunta sin tanta burocracia judicial. ¿Entendés? Entonces, sí, para eso, bueno, está Interpol, está Meripol, está Europol, que son entes policiales que trabajan en conjunto con la parte judicial de cada país para sí, poder generar canales seguros para el paso de información ¿no? Más que nada, por ejemplo, lo que es el abuso sexual infantil en línea, hay un soft norteamericano, que es una plataforma, este, que detecta, digamos, en la virtualidad tráfico de este tipo de imagen por ciertos algoritmos. Cuando los detecta, sabe
se ve desde qué dirección IP, no quiero ser muy técnico, así no lo hago muy Sí, engorroso esto, pero se detecta de qué país provino. Entonces, desde esta plataforma, por convenios que hay a nivel global, se informa al país y se le brinda esa información por medio, dígase Interpol, que tiene un canal seguro que es el I-24/7, que no puede ser después reprochado judicialmente de que me lo pasaste por WhatsApp, la información. Es poco ok, segura porque está, ¿entendés? Entonces, no tiene vicios eso. Entonces yo recibo esa información y desde acá la judicializo. Le doy intervención a la justicia. Miren, desde, bueno, NSMEC me informó que se está distribuyendo imagen en tal, acá en Argentina desde tal dirección IP, ahí está dando algo muy puntual sobre un lugar. Entonces la justicia me ordena investigar y ahí empezamos a investigar en forma local. Todo ese paso, si no tenés convenios internacionales, se tienen que hacer cartas derogatorias y todo, y eso tarda 3 meses, cuando la víctima capaz está siendo abusada ahora. Entonces, uno de los convenios, como el convenio de Budapest, sirve para agilizar y para amalgamar todos estos trabajos que se hacen. Y Argentina es parte de esto. O sea, y judicialmente también. Nosotros, como vamos a la estructura vieja que te dije, poder sí, judicial, tenemos un código penal. Bueno, ese código penal, la tecnología lo atravesó por completo, como si fuera una espada. Entonces, cada delito que lees en el Código Penal ahora se comete también en la web o con el uso de las tecnologías. Entonces, se tuvieron que ir adaptando figuras penales e incluyendo las figuras con el uso de las tecnologías, ¿no? Entonces, todo eso se está haciendo y, por sí. supuesto, tenemos que estar a tono con el resto del mundo porque, como te digo, ya actualmente quizás un secuestro extorsivo, quizás te pidan un rescate en Bitcoin. Entonces, Ok. eh, ya no te piden que vayas a un puente y dejes una bolsita y te lo levantan con una soguita desde arriba. Entonces, eh, sí o sí tenemos que estar a tono y eso creo que los gobiernos de turno lo entienden también. Y en eso Argentina está, digamos, en una situación muy buena a nivel investigativo por supuesto, necesitas cooperación en desarrollo desde el exterior o quizás compra de materiales del exterior por las tecnologías, pero acá tenemos muy buenos profesionales y se está muy bien ubicados como en la investigación. Por supuesto, los tiempos son uno quiere que todo salga ya, pero depende de Sí. información de empresas privadas, esas empresas privadas tienen sus tiempos, tienen sus formas, que por más que seas Argentina u otro país, van a tardar lo que tienen que tardar las empresas privadas en darte esa información, pero bueno, es parte de este tipo de trabajo con el uso de las tecnologías. Bien, clarísimo, Damián. Ya Zoom nos apremia y nos está quedando un Perfecto. minuto que lo voy a usar para despedirte y agradecerte por todos estos conceptos sondados. Digo, quisimos tratar políticas públicas, lo hicimos, quisimos hablar sobre ciberdelitos, sobre especialización de la policía y nosotros desde Énfasis Sutil nos vamos más que satisfechos por todo esto. Prometo y vas a ver que te voy a molestar bastante seguido porque estos temas son de interés general. Aprovecho estos minutos, justamente el último minuto para despedirte y agradecerte y que tengas una buena jornada. Dale, Ezequiel, gracias por compartir este espacio, por dejarme compartir tu espacio. Y está bueno hablarlo. Yo quizás hoy entré con ciertos autores a hablar de algo de sociología y bueno, parte de la sociedad seguro no comparte lo que piensan estos autores, pero está bueno leerlo y no compartirlo después de leerlo. ¿Sí? Porque leyendo a esta gente que estudia de una manera muy interesante a la sociedad. Bueno, en el caso de Garland es criminólogo también y
está bueno entender el porqué de las cosas. Bien, así pasaba la palabra de Damián Franco, sí, especialista en crimen organizado transnacional, licenciado en seguridad ciudadana y comisario retirado de la Policía Federal Argentina, hablando justamente de esto, ¿no? De políticas públicas, de cómo desarrollar un país en esta materia del ciberdelito, concepto que también ahondamos con Gonzalo García Cataña, así de ciberseguridad de Ecuador. Hablamos de historia también y de la parte militar. Pusimos conceptos en claros, como así lo hicimos con Sandra Lazo, ministra de Defensa. No hay mucho más por decir. Seguimos con las próximas noticias en Énfasis Sutil.